Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hablando de Migración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstadter aquí en Milwaukee, Wisconsin. Hoy el tema va a ser la ciudadanía. Entonces voy a hablar sobre el proceso de cómo un residente puede hacer el trámite de naturalización y también algunas situaciones en cuanto un menor de edad puede agarrar la ciudadanía a través de un padre. Entonces, es un tema bien importante y como siempre, después de hablar sobre el tema de hoy, voy a contestar sus preguntas en vivo. Entonces, por favor, hagan sus preguntas en los comentarios aquí al lado de la pantalla y usen una formata, o sea, general. Por favor, no comparten sus datos personales para proteger su confidencialidad. Entonces, puede preguntar en forma general sobre, pues, alguna situación de una persona, pero no de usted exactamente. Por favor y gracias. Antes de comenzar, también quiero recordarles que yo estoy aquí haciendo video cada lunes a las 4:30 de la tarde y la abogada Elizabeth hizo un cambio recientemente. Anteriormente presentaba o sea, en la noche, en los jueves, pero ahora está haciendo su video el miércoles en la noche. Entonces, pues ya siempre tiene dos opciones para agarrar información actual y para tener acceso a un abogado que contesta sus preguntas. Entonces, pues otra vez, soy el abogado Caín. El número para programar su cita está aquí en la pantalla, 414-519-6882. Y voy a comenzar ahora con la conversación sobre la ciudadanía. Entonces, para hacerse ciudadano hay varios requisitos que tiene que cumplir. El principal siendo de que requiere por lo típico un mínimo de 5 años con la residencia permanente legal. Ya agarrando la residencia, puede comenzar a contar el tiempo y cuando está al punto, pues de hecho 90 días antes de cumplir los 5 años, tiene derecho de mandar la aplicación de la naturalización. Tiene que comprobar que también ha sido una persona de buen carácter moral durante esos 5 años y eso quiere decir que no tiene ningún como delito normalmente, o sea, por lo menos ningún delito serio, que está pagando los impuestos, si debe impuestos, está en un plan de pagos para pagar lo que debe, que está haciendo su manutención de niños, si tiene, de hijos, si tiene alguna orden de manutención y cosas de la forma. Entonces, ese es un requisito fuerte, pero es un poco diferente si la persona está casado con un ciudadano americano. Entonces, si el residente está casado con un ciudadano, solo tiene que esperar 3 años con la residencia. Si está casado y viviendo con el mismo ciudadano por todos estos 3 años. Eso puede hacer la ciudadanía un poco temprano. Una ventaja, ¿verdad? Pero tiene que entonces proveer documentación del matrimonio y de que han estado viviendo juntos esos 3 años. Y entonces el requisito también cambia en esa situación de solo tiene que mostrar 3 años de buen carácter moral si está aplicando bajo la regla de 3 años. Pero serían las mismas pruebas que tiene que entregar de que no tiene antecedentes, que no debe taxas, que ha metido sus retornos de taxas, de impuestos y que no debe dinero o que está pagando su dinero mensualmente con un acuerdo con el IRS y que no debe manutención, por ejemplo. Son los ejemplos más comunes. Si tiene alguna mancha durante ese plazo de 5 años o 3 años, tiene antecedentes penales hasta si solo arrestos de policía y aunque tal vez no fue a corte, debe de consultar con un abogado antes de aplicar porque van a revisar su récord
van a hacer un chequeo de antecedentes y arrestos usando sus huellas digitales. Entonces sí tiene que hablar con un abogado primero para ver qué tanto riesgo está corriendo, si aplica o si vale la pena aplicar o si es mejor esperar un tiempo para poder entonces arreglar la ciudadanía más fácilmente. Depende mucho y hay muchas posibles complicaciones dependiendo de su pasado, ¿verdad? Bueno, ok, ya tenemos los requisitos de la residencia por 5 años o 3 años si está casado con un ciudadano. También requieren que pase por la mitad del tiempo en los Estados Unidos. Entonces, si está aplicando bajo la regla de 5 años, tiene que haber pasado por lo menos 2 años y medio físicamente presentes en los Estados Unidos. La mayoría de las personas que son residentes están aquí más que fuera del país, pero es un requisito que tiene que tomar en cuenta. También tiene que mostrar residencia continua durante el plazo de 5 o 3 años. Eso quiere decir que otra vez que no ha rompido o quebrado su tiempo continuo aquí. Entonces, si no tiene ninguna salida de 6 meses o más en un solo viaje, entonces pues tiene que, bueno, siempre he avisado a mis clientes que son residentes de que no se queden fuera del país por más de 6 meses sin avisarme, porque podemos pedir un permiso especial para no abandonar su residencia. Pero entonces es casi lo mismo con la ciudadanía. Si tiene una salida de 6 meses o más fuera del país, entonces durante esos 5 o 3 años, entonces rompe su residencia continua y ya no puede calificar. Entonces, es una buena idea si tiene muchos viajes o mucho tiempo fuera, pues consultar conmigo primero para ver si tiene que esperar o si ya puede aplicar, cuál es la situación, ¿verdad? Entonces, pues, más aparte de estos requisitos, hay 2 exámenes y tiene que mostrar su conocimiento del idioma del inglés, ¿verdad? Porque el oficial va a revisar su aplicación en una entrevista y tiene que entender la información que está leyendo en la aplicación y las preguntas que el oficial le hace, aclaraciones o actualizaciones de la información en la aplicación. Tiene que entender todo lo que el oficial le pregunta y tiene que poder contestar. El examen del inglés formal es más breve, son solo 2 frases. Una frase que tiene que leer y otra frase que tiene que escribir. Entonces, esas son las 2 frases del examen del inglés. Y también hay un examen de la cívica. ¿Qué quiere decir la cívica? La cívica es básicamente, son preguntas sobre la historia de los Estados Unidos, la forma del gobierno, la geografía, todo esto, cuestiones de pues datos sobre el país de los Estados Unidos, la historia de este país y todo eso, forma de gobierno, etc. Hay 100 posibles preguntas que tiene que estudiar. El oficial solo le da 10 preguntas y tiene que contestar 6 correctamente. Entonces tiene unos 60% que tiene que contestar bien. Así es que, pues, estos son básicamente los requisitos para la naturalización. Hay algunas excepciones a la parte del inglés para personas un poco mayores de edad. Entonces, si una persona tiene 50 años de edad o más y 20 años o más de residencia, ya no tiene que tomar el examen del inglés y puede hacer su entrevista, incluyendo el examen de la cívica, en su propio idioma con un traductor. Uno mismo tiene que llevar su traductor y es mejor que sea un traductor profesional, no algún conocido o miembro de familia. A veces es permitido, pero en mi experiencia a veces los oficiales son incómodos con alguna persona como
un conocido o algún familiar, algún amigo, algo así, porque quieren a alguien neutral traduciendo. Pero de todos modos, si cumple con esa excepción, no toma el examen del inglés y hace la entrevista en su idioma. También si tiene 55 años o más de edad y un mínimo de 15 años de residencia, entonces también califica para la excepción al inglés. Hay otra excepción un poco más aparte, pero si tiene uno más de 66 años perdón, 65 años de edad y 25 años de residencia, entonces no solo toma todo en su idioma, no toma el examen del inglés, pero también le dan unas preguntas más fáciles, un examen más fácil, más sencillo. Entonces, pues, esos son las excepciones. También hay una excepción a todos los exámenes si una persona tiene una incapacidad mental, algo así, por lo cual no puede aprender la información, pero tiene que ser certificado por un médico o un psicólogo que llena una aplicación especial y la firme. Y pues en esos casos extremos a veces uno no tiene que tomar ningún examen. El trámite, como he mencionado un poco, es de que llena y me entrega la aplicación con sus comprobantes juntos y en cuestión de semanas normalmente le llega un recibo y también una cita para tomar sus datos biométricos, información biométrica, que quiere decir huellas, foto y firma. Entonces llega a la oficina de migración, toman esa información y después nada más le toca esperar hasta la entrevista. Entonces, en la entrevista, el oficial, como dije antes, revisa la aplicación para actualizar cualquier información y le da los exámenes. Al final de la entrevista, normalmente el oficial le puede decir si está recomendado para aprobación o no, si hubo algún problema o si faltó algún documento o algo que el oficial quiere ver, entonces le da una solicitud para más información y usted puede entregar dentro de cierto plazo el documento o los documentos que el oficial quiere. Entonces, pero si es recomendado para la aprobación, normalmente entonces recibe su decisión un poco pronto después. Al caer la aprobación, por ejemplo, por lo menos en nuestra experiencia reciente, en 1 o 2 meses, más o menos 3 meses, recibe su juramento. Entonces, es una cita para jurar su ciudadanía. A veces está en corte de un tribunal federal o muchas veces, por lo menos aquí en Milwaukee, los están haciendo muy seguido en la oficina de migración, no en la corte. Entonces, pues, en esa cita de juramento, nada más uno tiene que jurar de que, pues, va a cumplir con los requisitos de la ciudadanía y va a agarrar su certificado de ciudadanía. Con ese certificado ya puede comprobar su estatus como ciudadano americano, por ejemplo, para poder pedir a algún miembro de familia extranjero o inmigrante, o también puede enviar su certificado de ciudadanía para mandar pedir el pasaporte americano, ¿verdad? Que pues obviamente es una ventaja para muchos, pues si quieren viajar, es más fácil normalmente viajar con ese pasaporte. Entonces, básicamente el trámite de la ciudadanía. Entonces, con esto voy a ver las preguntas porque ya veo 2 preguntas. Pues gracias por su atención a la información de hoy sobre la ciudadanía. Pero antes de las preguntas, casi se me pasó. Quiero mencionar cómo un niño menor de edad puede agarrar la ciudadanía directamente de un padre. Hay 2 situaciones muy comunes. Por ejemplo, un niño viene con el padre, tiene la residencia y cuando el padre se hace ciudadano por la naturalización, si el hijo es menor de 18 años y soltero, agarra la ciudadanía
automáticamente y nada más pide el certificado de ciudadanía, no tiene que tomar los exámenes ni nada. So, si no está casado y es menor de 18 y tiene la residencia y vive con el padre ciudadano o mamá ciudadana, o los dos padres, no importa si es uno o otro o los dos, puede agarrar la ciudadanía conjunto con el padre, o sea, automáticamente transmite la ciudadanía al hijo o a los hijos. La otra situación es que a veces el niño no está aquí, no tiene la residencia, pero nació en otro país, pero por lo menos un padre es ciudadano, papá o mamá, o los dos papás son ciudadanos. En esas situaciones hay otros requisitos un poco distintos para ver si el niño tiene derecho a la ciudadanía desde su nacimiento. Entonces eso varía mucho, esas leyes de, pues los requisitos varían dependiendo de las circunstancias de la persona cuando nació y qué ley estuvo en efecto, porque las leyes sobre ese tema han cambiado mucho durante los años. Pero por lo típico, si un padre pues vivía aquí en los Estados Unidos por la mayoría del tiempo y tiene un hijo en el extranjero, muchas veces el hijo va a ser ciudadano también. No siempre, pero en muchos casos sí. Entonces, si tiene esa situación, pues es importante consultar conmigo o con otro abogado de migración para ver si califica para la ciudadanía directamente al menor de edad. Si una persona, por ejemplo, no califica para la ciudadanía desde nacimiento y el padre o madre es ciudadano, entonces otra alternativa es pedir la residencia al niño. Entonces, cuando arregla la residencia y entra al país como residente, si vive con el padre o madre ciudadano, entonces ya puede agarrar la ciudadanía de esa manera, así como había explicado antes. So, bueno, hay muchas situaciones, como sabemos, muchas diferentes situaciones y las leyes pues no siempre son exactamente claras de cómo se aplica a dado caso. Entonces, pues por eso yo estoy aquí dispuesto a ayudarle con su situación o avisarle si tiene caso o no, si califica para la ciudadanía, por ejemplo, y si califica, entonces aquí estoy para ayudarle paso por paso con todo el trámite.